Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa que dedicaremos a escuchar a dos expertos en materia migratoria. Estamos en un día donde el Congreso estadounidense, el Senado de los Estados Unidos, pues aprobó un reforzamiento verdaderamente fuerte, un reforzamiento a la seguridad de la frontera México-Estados Unidos, una enmienda, al parecer negociada entre republicanos y demócratas a partir de esta iniciativa bipartidista que está en el Congreso estadounidense para llevar a cabo una reforma migratoria. No habíamos visto un conjunto de medidas de esta índole, de esta naturaleza, y hablaremos de ello esta noche con Jorge Durand. Jorge es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, del CIDE y codirector del Mexican Migration Project. Gracias, Jorge, por estar aquí en la Ciudad de México en esta ocasión. Bienvenido. Gracias por la invitación, Carmen. Al contrario, gracias, Jorge. Y gracias al doctor Jorge Bustamante, que se encuentra en la línea telefónica, profesor de la Universidad de Notre Dame y en su momento relator especial de la ONU para Derechos Humanos de los Migrantes. Gracias, Jorge, por estar aquí, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? A los dos, gracias. Y para iniciar esta conversación, si les parece, les propongo escuchar el reporte que nos envía desde Washington nuestro compañero Juan Carlos López, que tiene este resumen de lo sucedido hoy en el Senado estadounidense. Importante para la reforma inmigratoria. Por un lado, el presidente Obama sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con emprendedores y con empresarios que respaldan el proceso y que consideran es muy importante para la generación de empleo y para el crecimiento económico del país. Pero la noticia principal tiene que ver con el Senado. Allí la enmienda más polémica de este proceso de reforma inmigratoria en el Senado superó el mínimo de 60 votos para poner fin al debate y considerar así que puede avanzar. Es una enmienda que contempla duplicar el tamaño de la patrulla fronteriza, contratar 20,000 agentes más, y eso es un proceso a largo plazo. Contempla la construcción de 700 millas de muro fronterizo. Eso equivale a más de 1,100 kilómetros. Un proyecto de ley que tendría un costo superior a los $30,000 millones y un debate que genera en medio de la política de austeridad en Estados Unidos el hecho de que ahora se esté aprobando este proyecto, que es parte clave para obtener el respaldo republicano. Se considera que con la aprobación de esta enmienda que surgió a finales de la semana anterior, se garantiza ya un número más alto de votos. Entonces, la reforma inmigratoria pasaría en el Senado con por lo menos 70 votos, y esos 70 de 100 consideran muchos es una señal importante a la Cámara de Representantes. Pero en la Cámara de Representantes el panorama es mucho más complejo, porque allí todavía no está siendo debatido un proyecto único, se están debatiendo enmiendas y proyectos aislados, y no está claro si el liderazgo tiene todavía los votos necesarios para avanzar. Un escenario que se plantea es que el liderazgo republicano en la Cámara no apoyaría la reforma, pero no impediría que avance. Se podría dar una reforma que pasa con el respaldo de los demócratas y de algunos republicanos y que se va a conferencia con el Senado. Pero si esto es un partido de fútbol, estamos en el primer tiempo, un primer tiempo que parece estar terminando de manera favorable para quienes quieren una reforma, pero falta todavía el descanso, el segundo tiempo y de pronto hasta tiempos extra. Juan Carlos López, CNN, Washington. Gracias a Juan Carlos López, gracias Juan Carlos por este envío que haces desde Washington. Pues así están las cosas. Jorge Durand, Jorge Bustamante. Jorge Durand, ¿qué decir de este conjunto de medidas que están en esta enmienda? No habíamos visto, me parece, tú que eres experto en la materia, medidas de estas dimensiones en la seguridad México-Estados Unidos fronteriza. Bueno, había crecido de manera paulatina el número de patrulleros en los últimos 20 años, porque este proceso de ir cerrando a la frontera tiene 20 años. Empezaron como lentamente y luego poco a poco, con toda esta política antimigrante que se desató en los Estados Unidos, llegaron a los 20,000. Y había sido bastante efectiva. De hecho, la migración indocumentada mexicana y de otros grupos
como también la centroamericana, había descendido clarísimamente en los últimos años. Entre los 5 años. Desde 2007 empieza a caer, y no solo es por la crisis económica, es porque las medidas en la frontera habían sido bastante efectivas. Es decir, obviamente no estaba cerrada, totalmente bloqueada la frontera. Pero para los republicanos el asunto de la seguridad fronteriza es una obsesión, y le están metiendo toda la carne al asador para cerrar de manera absoluta la frontera, ese 30% podríamos decir que faltaba. Y también es una obsesión para Obama pasar la ley migratoria, porque no ha tenido mucho éxito con el Congreso en muchas de sus propuestas de ley, y estaría en cierto modo asegurando la siguiente elección con el voto latino. Es decir, el que va a ganar votos en el futuro sería Obama y los demócratas. Dejaría una herencia, digamos, de asegurarse el voto latino para los demócratas si es que logra pasar esta ley. Y yo creo que si no daban este paso tan extremo, quizás difícilmente hubiera podido pasar la ley migratoria, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde el grupo mayoritario del Tea Party y de los que se oponen directamente a la migración irregular y los que han puesto mayores trabas son los que están en la Cámara de Representantes. La Cámara, con senadores, ya se preveía que iba a pasar, y están poniendo las condiciones para allanar el camino en esta segunda fase de la discusión sobre la reforma migratoria. Doctor Jorge Bustamante, ¿cómo viste la votación de este día, esta enmienda para la reforma migratoria? ¿Cuál es tu análisis, Jorge? Pues como un dato para un futuro muy ominoso, porque estos incrementos en el número de agentes de la patrulla y en los obstáculos en la frontera, pues esto equivale a un número mayor de violaciones a los derechos humanos. Y pues este es un costo que está resultando muy alto para lo que desde otra perspectiva se consideraría un éxito de la reforma migratoria. Es decir, en el mejor de los casos, el éxito va a ser a costa de mayores sacrificios en términos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes indocumentados. Y esto pues no es nada bueno, aunque me gustó la analogía futbolística del primer tiempo. Yo diría que este es un primer tiempo en favor de la posición del Partido Republicano. Si bien se puede ver como un triunfo para los efectos de la aprobación de la reforma migratoria en el Senado, esto es solamente una parte. La parte más difícil va a estar en la Cámara de Representantes, y ahí es donde no hay nada que se haya oído que favorezca a los migrantes. Ahora, estamos frente a estas medidas que, además de duplicar el número de agentes de la patrulla fronteriza para vigilar la frontera, se va a invertir una cantidad inmensa de recursos, digo inmensa, me parece 3.200 millones de dólares para tecnología que permita mejorar la seguridad con la frontera. Todo esto como condición necesaria y previa a que los indocumentados puedan obtener visas o permisos de residencia. Es decir, los republicanos están colocando esto como la condición sine qua non para que lo siguiente sea la regularización, digámoslo así. Sin eso no camina lo demás. Bueno, sí, es como decía, una obsesión para los republicanos controlar la frontera como un prerequisito del cual ellos ponen como condición para poder avanzar en los otros elementos de la reforma migratoria. Como decía el doctor Bustamante, el costo a futuro
para los derechos humanos, para todos aquellos que van a pasar por la cantidad de errores que pueden cometer ya no solo 20,000 patrulleros, sino 40,000 patrulleros, que van a estar detrás de un muro pues prácticamente aburridos, es decir, sin nada que hacer. Pues es realmente alarmante porque van a sellar la frontera, pero ¿qué va a pasar con todos aquellos que están tratando de llegar? Es decir, ¿qué le va a pasar a México? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Que vamos a tener a toda una gran cantidad de gente que está llegando a la frontera y que no puede pasar. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces con la frontera sur? ¿Cuál es la propuesta del gobierno mexicano ante una situación que ya preveíamos que iba a suceder? Lo cual todavía no hay ninguna posición oficial al respecto. Ese es todo un tema. Después de la pausa, Jorge Durán, Jorge Bustamante, ese es todo un tema. Hasta este momento el silencio del gobierno mexicano es muy notable por la dimensión de lo que está pasando y de lo que puede pasar en efecto si esta reforma migratoria prospera como va esta ruta que la enmienda de hoy votada indica. Déjenme hacer una pausa y regresemos a ese punto. El gobierno mexicano, ¿qué frente a todo esto? El gobierno mexicano calculando o no los efectos que esto va a causar efectivamente de este lado de la frontera. Volvemos después de la pausa. Bueno, regresamos Jorge Durán y Jorge Bustamante en esta conversación. Jorge Bustamante, sobre el tema de la postura de México, sobre el tema de esta enmienda anunciada hoy, votada hoy por el Senado estadounidense, ¿qué dice sobre la no postura del gobierno mexicano por lo pronto hasta el momento y los efectos que esto va a traer para México en sus dimensiones? El gobierno de México no podía ser más frustrante y vergonzosa. Cuando el embajador Medina Mora, el embajador de México en Washington, dijo que México no se metería en la cuestión migratoria porque este es un asunto de carácter interno o doméstico en Estados Unidos, yo pensé que la Cancillería lo iba a corregir porque esto representaba un cambio en la política exterior mexicana sobre migración. Pero para mi tristeza, el presidente Peña Nieto, al final de la visita del presidente Obama a México, confirmó la posición del embajador Medina Mora y dijo que México confirmó que no se metería en la cuestión migratoria porque esto es un asunto interno de Estados Unidos. Y esto, pues ahora ya vimos las consecuencias. Hay cuando menos 8 países que han obtenido ya enmiendas que han sido aprobadas en el proyecto del grupo de los 8. Y el único país que no aparece es México, que es el país que tiene más nacionales en Estados Unidos. Y esto pues ya es un costo muy claro, es un costo de la manera como la política exterior definida como constitucionalmente debe ser por el presidente de la República es no meterse en la política de migración, con lo cual está violando las leyes mexicanas que obligan al gobierno de México a proteger a sus nacionales en el extranjero. Pero lo más triste es el silencio del Congreso mexicano. Ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados ha habido nadie que haga un reclamo de esta posición tan diferente a la que había sido la tradicional, este cambio de política sobre la cuestión migratoria en el que México, comparativamente con otros 8 países, ha estado perdiendo sistemáticamente en favorecer o en defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué dices, Jorge Durán, sobre este tema, sobre lo que uno esperaría fuera mínimamente alguna reacción, pronunciamiento y que en ese momento no ha sucedido? Bueno, lo que estás planteando es precisamente una reacción y la política mexicana siempre ha sido reactiva.
Es decir, no hay una política migratoria en México definida. La ley que pasó hace algunos años, que la llamaban ley migratoria, es una ley sobre la inmigración. Es lo que se llama una ley de extranjería, donde regula a los que van a ingresar a México, van a pasar por México. Pero en ese momento se decidió no tratar el tema de la emigración, que obviamente es mucho más complicado, ¿no? Es más difícil de negociar y siguiendo ya una tradición del gradualismo en nuestros legisladores, solo vieron una parte del asunto, que es la inmigración y no la emigración. Esto tiene que ver también con la política de Calderón. Calderón, desde el comienzo de su mandato, dijo que había que desmigratizar la relación bilateral y narcotizarla, que fue lo que en realidad sucedió. Era una reacción, en cierto modo, al gobierno de Fox, que había sido muy insistente en el tema migratorio y muy a su estilo. Entonces venimos de 6 años donde el tema migratorio, emigratorio, prácticamente no se trabajó, no se discutió, y había una serie de temas que se podían haber trabajado de manera bastante puntual, como es todo lo de trabajadores temporales, todo el asunto de violaciones a los derechos humanos en la frontera, a los deportados, las muertes en la frontera, incluso del lado mexicano por disparos que vienen del lado norteamericano. Es decir, prácticamente no se trabajó sobre este tema y Peña Nieto, yo creo que tiene como 2 herencias. Una, la herencia del gobierno anterior de desmigratizar la relación bilateral, y la otra, la herencia priista, que tradicionalmente aplicaba la política de la no política. Es decir, dejar hacer, dejar pasar. O sea, dejar hacer Estados Unidos lo que considere necesario y dejar pasar a los mexicanos hacia los Estados Unidos para que vayan a trabajar. En ese sentido, pues se podría esperar de que no hay ni siquiera una política reactiva. Déjenme, Jorge Durán, Jorge Bustamante, regresar después de la pausa. ¿Qué? ¿Cómo sí nos gustaría que fuera una reforma migratoria? ¿Qué debería contener? ¿O qué postura? Bueno, entramos en la parte final. Jorge Durán, Jorge Bustamante. Bueno, entendiendo que este es un debate que desde luego debería estarse dando mucho más intensamente en México, déjenme cerrar este programa con esta idea. Les propongo, primero, ¿qué postura debería tener el gobierno mexicano sobre esta enmienda? Y cómo nos gustaría ver el mundo ideal, si es que eso es posible, de una reforma migratoria en los Estados Unidos. ¿Cómo cierras con estas 2 ideas, Jorge Durán? Bueno, yo creo que había mecanismos en la propia ley para controlar el flujo migratorio irregular, que es un poco lo que se pretende. Y esto era por medio del control del mercado de trabajo. Es decir, el 98% de los que se van a Estados Unidos se van a trabajar. Si tú no puedes trabajar porque no tienes permiso, pues ¿para qué vas? Entonces no es necesario un muro. Lo que es necesario es obligar a los patrones a que no contraten indocumentados. Cosa que va a ocurrir también. Bueno, va a ocurrir, por lo tanto es innecesario, porque el sistema E-Verify, donde tú vas a tener que pedir tener un permiso con todos tus datos, sus biométricos, con eso sería suficiente. Por eso te decía que es un poco una obsesión, ¿no?, de cerrar la frontera. Y un negocio grande, ¿no? Y es un negocio, por supuesto, donde van a participar cantidad de republicanos, como están participando en el negocio de las cárceles. 3.200 millones de dólares en tecnología es lo que se calcula solo en tecnología. Y son cerca de 30.000 millones de dólares en este programa. Es una buena cantidad, ¿no? Muy buena cantidad. Bueno, Jorge Bustamante, para cerrar, ¿con qué te despides, Jorge?
Pues con que la acumulación de gente engañada, frustrada, desempleada en las ciudades fronterizas puede provocar un rompimiento del orden que va a hacer palidecer lo que está pasando en Brasil frente a lo que podrá ocurrir en México si las cosas siguen como van, con la indiferencia del Congreso mexicano y con la equivocación que está cometiendo la Cancillería y el presidente de México respecto de considerar que México debe ser ajeno a la discusión política y al proceso legislativo que está ocurriendo en Estados Unidos, en contraste con 8 países que ya han ganado ventajas concretas para sus nacionales, interviniendo directamente, haciendo lobbying en Estados Unidos en favor de sus nacionales. Jorge Durán, esto es en el Senado y tiene que pasar a la otra cámara. La ecuación política es distinta. ¿Qué piensas que pase en la siguiente fase? El clima que habría en la siguiente fase parlamentaria. Bueno, si hemos tenido enmiendas que han ganado los republicanos en el Senado, vamos a ver también una serie de enmiendas por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes. O sea que esto puede ir a peor. Puede ir. Y lo que decía Jorge Bustamante, es muy lamentable que México no haya trabajado intensamente en el tema del lobby con cantidad de organizaciones y de otros países que sí están trabajando en este momento para lograr ciertas ventajas, ciertas mejores condiciones para sus connacionales. Pues ahí está el tema, Jorge Durán, Jorge Bustamante. A los dos les agradezco mucho, como siempre, que hayan participado en este programa en un día como hoy, que no es cualquier día. Estaremos de acuerdo. Claro que sí, muchas gracias, Carmen. A ti, Jorge. Gracias, doctor Bustamante, por estar aquí en este programa y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Gracias a los dos y desde luego seguiremos el tema muy de cerca. Gracias a usted que nos permitió acompañarles. Hasta mañana. Pásela. Mira tú, hace como